Durante más de medio siglo, un pequeño automóvil con forma redonda recorrió prácticamente todos los rincones del planeta. No era el auto más rápido, tampoco el más lujoso, ni siquiera el más potente, pero había algo en él que millones de personas entendían perfectamente. Era simple, confiable y tenía una personalidad que ningún otro automóvil podía igualar. Ese automóvil era el Volkswagen Sedán, mejor conocido en muchos países como el Bocho. El Bocho no solo fue un auto popular, fue un fenómeno cultural. Desde Alemania hasta México, desde Estados Unidos hasta Brasil, este pequeño vehículo motorizó a generaciones completas. Fue el primer auto de muchas familias, el compañero de innumerables viajes y el símbolo de una filosofía automotriz muy particular. La idea de que un automóvil no necesita ser complicado para ser extraordinario. Durante décadas, el Bocho representó exactamente eso, una máquina sencilla pero increíblemente bien pensada. Su historia comenzó mucho antes de que las carreteras del mundo se llenaran de ellos. En los años 30, cuando Europa atravesaba una época de cambios políticos y tecnológicos, surgió una idea que parecía casi imposible: crear un automóvil que cualquier persona pudiera permitirse comprar. Un automóvil robusto, económico y capaz de transportar a una familia entera. Aquella idea terminaría dando origen a uno de los autos más producidos en la historia de la humanidad. Con el paso del tiempo, el pequeño Volkswagen se transformó en algo más que un vehículo. Se convirtió en un ícono. Apareció en películas, protagonizó historias de carreras, fue modificado por entusiastas y adoptado por culturas enteras. Su diseño redondeado, su característico motor trasero y su sonido inconfundible lo hicieron reconocible en cualquier parte del mundo. Incluso quienes no sabían nada de autos podían identificar un Bocho al instante. Sin embargo, el mundo automotriz comenzó a cambiar. Nuevas regulaciones, nuevas tecnologías y nuevas expectativas del mercado transformaron la industria. Los autos se volvieron más complejos, más digitales y más sofisticados. En ese nuevo escenario, el viejo Bocho comenzó a parecer un sobreviviente de otra época. Finalmente, después de más de 6 décadas de producción, el último Bocho salió de la línea de ensamblaje en el año 2003 en la planta de Puebla, México. Aquel momento marcó el final de una era. El automóvil que había acompañado a millones de personas durante generaciones se despedía del mundo moderno. Y aunque Volkswagen intentó reinterpretar el concepto con el New Beetle y más tarde con el Beetle moderno, ninguno logró capturar exactamente el mismo espíritu que había hecho tan especial al Bocho original. Pero ahora, el mundo automotriz atraviesa otra transformación histórica, una transición que podría cambiarlo todo nuevamente. Los motores de combustión interna, que dominaron las carreteras durante más de un siglo, están comenzando a dar paso a una nueva tecnología, la electricidad. Los autos eléctricos están redefiniendo lo que significa conducir, lo que significa diseñar un automóvil y lo que significa moverse en el mundo moderno. Y es aquí donde surge una pregunta fascinante. Si Volkswagen decidiera traer de vuelta el Bocho en esta nueva era, ¿cómo sería? ¿Cómo se vería un Bocho diseñado para el siglo XXI? ¿Mantendría su forma redonda y su carácter sencillo? ¿Seguiría teniendo su motor en la parte trasera? ¿Podría conservar su espíritu original aunque funcionara con electricidad en lugar de gasolina? Imaginar un Bocho eléctrico no es simplemente un ejercicio de diseño. Es una oportunidad para pensar cómo un automóvil histórico podría evolucionar sin perder su esencia. Porque el desafío no sería solo construir un auto eléctrico con forma de Bocho. El verdadero reto sería capturar aquello que hizo del Bocho algo tan especial durante más de 60 años. Para entender cómo podría ser ese futuro Bocho eléctrico, primero necesitamos regresar al principio, a los años en que el mundo necesitaba un automóvil simple, resistente y accesible, a la época en que un ingeniero llamado Ferdinand Porsche diseñó una máquina que cambiaría la historia del automóvil para siempre. Porque antes de imaginar el Bocho del futuro, primero debemos recordar cómo nació el Bocho original. Y esa historia comienza en una Europa muy distinta a la que conocemos hoy. Para comprender cómo podría ser un Bocho eléctrico en la actualidad, primero debemos entender cómo nació el Bocho original. Porque este automóvil no surgió como un simple proyecto comercial, ni como una apuesta de mercado. El Bocho nació como una idea revolucionaria para su época. Crear un automóvil que pudiera ser utilizado por cualquier persona, no solo por las élites.
En la década de 1930, el automóvil seguía siendo un lujo en gran parte del mundo. Aunque ya existían fabricantes importantes, la mayoría de los autos eran costosos, complejos y estaban dirigidos a una minoría con alto poder adquisitivo. En Alemania surgió entonces una propuesta diferente: construir un automóvil simple, robusto y económico que pudiera ser producido en grandes cantidades para el ciudadano promedio. El encargado de diseñar ese vehículo fue un ingeniero brillante llamado Ferdinand Porsche. Porsche ya tenía experiencia trabajando en el desarrollo de automóviles y tenía una visión muy clara de lo que debía ser ese nuevo coche. No debía ser un automóvil sofisticado ni cargado de lujo. Debía ser práctico, confiable y extremadamente resistente. Porsche estableció una serie de características que el automóvil debía cumplir. Tenía que ser capaz de transportar a 4 personas, mantener una velocidad razonable para las carreteras de la época y, sobre todo, ser fácil de fabricar y mantener. Estas condiciones llevaron al desarrollo de una configuración mecánica muy particular que terminaría convirtiéndose en una de las señas de identidad del bocho. El motor sería colocado en la parte trasera del vehículo y utilizaría un diseño boxer de 4 cilindros. Este tipo de motor tenía varias ventajas importantes. Era compacto, relativamente simple y podía funcionar con refrigeración por aire en lugar de agua. Esto eliminaba la necesidad de radiadores y sistemas de enfriamiento complejos, reduciendo costos y aumentando la fiabilidad. El diseño exterior también respondía a una lógica muy específica. La carrocería debía ser aerodinámica y eficiente, pero al mismo tiempo lo suficientemente simple para producirse en masa. Por eso el automóvil adoptó una forma redondeada muy característica. Aquella silueta, que en su momento fue puramente funcional, terminaría convirtiéndose en uno de los diseños más reconocibles de la historia automotriz. El vehículo fue presentado oficialmente como el Volkswagen Tipo 1. Un nombre que literalmente significaba el automóvil del pueblo. Aunque el proyecto atravesó momentos complicados debido a los acontecimientos políticos y a la Segunda Guerra Mundial, el concepto del pequeño Volkswagen sobrevivió y comenzó a producirse en grandes cantidades después del conflicto. A partir de la posguerra, el Volkswagen Tipo 1 empezó a expandirse por todo el mundo. Su reputación de durabilidad y simplicidad mecánica lo convirtió en un automóvil extremadamente atractivo para mercados en reconstrucción. Era un coche que podía soportar condiciones difíciles, repararse con herramientas básicas y mantenerse funcionando durante años. Mientras otros fabricantes apostaban por vehículos más grandes y sofisticados, el pequeño Volkswagen seguía ganando popularidad gracias a su enfoque práctico. Con el tiempo, aquel auto diseñado para ser simplemente funcional comenzó a desarrollar una personalidad propia. La gente empezó a ponerle apodos cariñosos y en muchos países adoptó nombres que reflejaban su forma y su carácter. En México ese nombre fue Bocho, y el Bocho terminaría convirtiéndose en algo mucho más grande que un simple automóvil importado. Con el paso de los años, México se transformaría en uno de los lugares más importantes para la historia de este vehículo. La planta de Volkswagen en Puebla se convertiría en uno de los centros de producción más importantes del mundo para el Bocho, fabricando millones de unidades que serían distribuidas tanto dentro del país como en mercados internacionales. Durante décadas, el Bocho se integró profundamente en la vida cotidiana de millones de personas. Fue taxi, fue auto familiar, fue vehículo de trabajo y también fue el primer automóvil que muchas personas aprendieron a conducir. Su diseño simple permitía repararlo fácilmente, lo que generó una enorme comunidad de mecánicos y entusiastas capaces de mantener estos autos funcionando incluso después de muchos años de uso. Pero el Bocho también tenía algo más difícil de explicar. Tenía carácter. No era simplemente un objeto funcional. Era un automóvil con personalidad, con historia y con una presencia que lo hacía inmediatamente reconocible en cualquier lugar. Sin embargo, mientras el Bocho seguía recorriendo las calles del mundo, la industria automotriz comenzó a transformarse rápidamente. Las nuevas tecnologías, las regulaciones ambientales y las demandas del mercado empezaron a cambiar el tipo de automóviles que los fabricantes producían. Poco a poco, el Bocho empezó a parecer una reliquia de una era anterior. A pesar de su enorme popularidad, Volkswagen sabía que el modelo no podría mantenerse en producción indefinidamente. Las nuevas normas de seguridad y emisiones hacían cada vez más difícil continuar fabricando un automóvil con una arquitectura tan antigua. Finalmente, en 2003, después de más de 6 décadas de producción, el último Bocho salió de la línea de ensamblaje en la planta de Puebla. Ese momento cerró uno de los capítulos más extraordinarios de la historia automotriz. Pero al mismo tiempo dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Podría un automóvil como el Bocho volver algún día? Durante años esa posibilidad parecía improbable.
El mundo automotriz avanzaba hacia vehículos cada vez más complejos, cargados de electrónica y alejados de la simplicidad que había definido al bocho original. Pero ahora el mundo está entrando en una nueva revolución tecnológica. Una revolución que podría abrir la puerta para que una leyenda regrese, aunque de una forma muy distinta a la que conocimos. Porque el automóvil del futuro no funciona con gasolina, funciona con electricidad. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. Si Volkswagen decidiera traer de vuelta al bocho en la era eléctrica, ¿cómo tendría que reinventarse? Para responder a esa pregunta, primero debemos entender cómo está cambiando la industria automotriz en la actualidad. Y ese cambio está siendo impulsado por una tecnología que está transformando completamente la forma en que concebimos los automóviles. Los autos eléctricos. Si el bocho nació en una época en la que el mundo necesitaba movilidad accesible, hoy el planeta enfrenta un desafío diferente pero igualmente trascendental. Las ciudades están saturadas, las regulaciones ambientales son cada vez más estrictas y la industria automotriz se encuentra en medio de una de las transformaciones más profundas de su historia. El motor de combustión interna, que dominó las carreteras durante más de 100 años, está siendo reemplazado progresivamente por sistemas eléctricos. En este nuevo escenario, los fabricantes no solo están cambiando motores, están replanteando por completo la arquitectura del automóvil. Los autos eléctricos no necesitan radiador frontal, no requieren transmisión tradicional compleja y pueden distribuir sus componentes de manera diferente gracias a la ubicación de la batería en el piso del vehículo. Esto ha abierto la puerta a diseños completamente nuevos. Volkswagen no ha sido ajeno a esta revolución. En los últimos años, la marca alemana ha invertido miles de millones de dólares en su estrategia eléctrica, desarrollando la plataforma MEB, una arquitectura diseñada específicamente para vehículos eléctricos. Esta plataforma es la base de modelos como el ID. Torres, el ID.4 y el ID. Boss, la reinterpretación moderna y eléctrica de la clásica combi. El lanzamiento del ID. Boss demostró algo muy importante. Volkswagen está dispuesto a rescatar íconos de su historia y reinterpretarlos para la era eléctrica. Si la combi pudo regresar convertida en un vehículo eléctrico moderno, entonces la posibilidad de un bocho eléctrico ya no parece tan descabellada, pero traer de vuelta al bocho no sería simplemente copiar su forma y cambiar el motor por baterías. El desafío sería mucho más complejo. El bocho original era simple porque su época lo permitía. No tenía sistemas avanzados de asistencia al conductor, no tenía múltiples airbags ni estructuras de absorción de impacto como las actuales. El bocho moderno tendría que cumplir con estándares de seguridad y eficiencia que no existían en el siglo XX. Paradójicamente, la tecnología eléctrica podría facilitar ese proceso. La plataforma MEB, por ejemplo, permite ubicar la batería en el piso del vehículo, bajando el centro de gravedad y mejorando la estabilidad. Esto significa que un bocho eléctrico podría mantener su silueta compacta sin comprometer la seguridad o el desempeño. Además, el hecho de que los autos eléctricos no necesiten grandes compartimientos frontales para el motor abre nuevas posibilidades de diseño. El bocho original tenía su motor en la parte trasera, una característica que definía su comportamiento dinámico y su personalidad. Un bocho eléctrico podría recuperar esa configuración colocando el motor eléctrico en el eje trasero, creando así un guiño directo a su herencia mecánica. Pero el cambio no sería solo técnico, también sería filosófico. El bocho siempre fue un auto accesible, no era un vehículo elitista. Su propósito era democratizar la movilidad. Si Volkswagen decidiera lanzarlo hoy, tendría que respetar esa idea. No tendría sentido convertir al bocho en un automóvil exclusivo o excesivamente caro. Debería ser un eléctrico relativamente accesible, pensado para uso urbano y cotidiano. Y ahí es donde la idea comienza a tomar forma. Imaginemos un bocho eléctrico compacto, ligero, eficiente y diseñado para la ciudad. Un automóvil con aproximadamente 150 a 200 caballos de fuerza en su versión base, suficiente para ofrecer aceleraciones rápidas y ágiles sin perder la esencia práctica que siempre lo caracterizó. Con el torque instantáneo de un motor eléctrico, incluso la versión más sencilla sería mucho más rápida que el bocho clásico. En términos de autonomía, un bocho moderno no necesitaría cifras extremas. Su espíritu urbano permitiría baterías de entre 45 y 60 kWh, ofreciendo entre 300 y 400 kilómetros de autonomía, más que suficiente para el uso diario. Además, la capacidad de carga rápida permitiría recuperar gran parte de la batería en menos de 30 minutos. Pero el verdadero reto no estaría en la autonomía o la potencia, estaría en el diseño. Porque si el bocho eléctrico no logra transmitir la misma sensación emocional que el original, simplemente sería otro eléctrico más en el mercado. Entonces surge la pregunta clave:
¿Cómo se diseña un bocho para el siglo XXI sin traicionar su esencia? Para responder a eso, debemos imaginar cómo se vería ese nuevo bocho al rodar por la calle. ¿Qué proporciones tendría? ¿Qué elementos conservaría? ¿Qué detalles reinterpretaría? Porque el diseño no sería solo una cuestión estética, sería la conexión directa entre el pasado y el futuro. Si Volkswagen decidiera lanzar hoy un bocho eléctrico, el diseño sería probablemente el desafío más importante de todo el proyecto, porque el bocho no es simplemente un automóvil antiguo, es uno de los diseños más reconocibles en la historia del automóvil. Su silueta redondeada, sus faros circulares y su perfil compacto forman parte de la memoria colectiva de millones de personas. Eso significa que cualquier intento de reinventarlo tendría que caminar sobre una línea muy delicada. Si el diseño cambia demasiado, dejaría de sentirse como un bocho, pero si cambia demasiado poco, podría parecer simplemente un automóvil viejo con tecnología nueva. La clave estaría en reinterpretar el diseño original sin copiarlo literalmente. Imaginemos por un momento ese nuevo bocho estacionado en una calle moderna. A primera vista, seguiría siendo inmediatamente reconocible. La forma general del cuerpo seguiría siendo redondeada, con la clásica curvatura del techo descendiendo suavemente hacia la parte trasera. Esa silueta característica sería intocable, porque es precisamente lo que convierte al bocho en un automóvil único. El capó seguiría siendo corto y redondeado, pero ahora con superficies más limpias y aerodinámicas. En los autos eléctricos modernos, las parrillas tradicionales ya no son necesarias para refrigerar un motor de combustión, por lo que el frente podría ser mucho más simple. Probablemente tendría una parrilla cerrada, con un diseño minimalista y una firma luminosa LED que le daría una identidad visual moderna. Los faros, uno de los elementos más icónicos del bocho, seguramente seguirían siendo circulares. Sin embargo, en lugar de los antiguos focos halógenos, estarían compuestos por tecnología LED avanzada, posiblemente con anillos luminosos que recordarían el estilo clásico, pero con un toque futurista. Los guardafangos también seguirían siendo prominentes, como en el modelo original. En el bocho clásico, estos formaban parte esencial de su carácter visual. En el modelo moderno podrían integrarse de manera más fluida en la carrocería, manteniendo esa sensación de volumen que hacía al bocho tan distintivo. Las ruedas probablemente serían mucho más grandes que en el modelo original. Mientras que el bocho clásico utilizaba llantas relativamente pequeñas y estrechas, el bocho eléctrico moderno podría llevar ruedas de 18 o incluso 19 pulgadas, mejorando la estabilidad y la presencia visual del automóvil. La parte trasera sería otro punto crucial del diseño. El bocho original tenía una forma muy característica en esa zona, con una caída suave del techo hacia la parte posterior. Ese rasgo probablemente se mantendría, pero reinterpretado con líneas más limpias y modernas. Las luces traseras podrían adoptar un diseño horizontal que incorporara elementos circulares o tridimensionales inspirados en los modelos clásicos. También es posible que Volkswagen introdujera pequeños detalles de diseño que rindieran homenaje al pasado. Por ejemplo, una reinterpretación moderna del emblema Volkswagen clásico o líneas en la carrocería que recuerden las proporciones del bocho original. Pero más allá de los detalles estéticos, el diseño también tendría que cumplir una función práctica. Uno de los objetivos del bocho siempre fue ser un automóvil eficiente. Por eso, el nuevo modelo tendría que incorporar principios aerodinámicos modernos. Los autos eléctricos se benefician enormemente de un diseño que reduzca la resistencia al aire, ya que esto mejora la autonomía. Esto significa que el nuevo bocho probablemente tendría superficies más suaves, manijas de puertas integradas en la carrocería y una parte inferior completamente carenada para optimizar el flujo de aire. El resultado sería un automóvil que mantendría la esencia visual del bocho original, pero con proporciones adaptadas al siglo XXI. Un diseño que respetaría su herencia sin quedarse atrapado en el pasado. Sin embargo, el diseño exterior solo sería una parte de la transformación. El verdadero cambio se encontraría en el interior del vehículo, porque si el bocho clásico representaba la simplicidad mecánica, el bocho moderno tendría que encontrar un equilibrio entre esa simplicidad y las expectativas tecnológicas actuales. Pantallas, conectividad, asistentes de conducción, inteligencia digital. Todos estos elementos forman parte del automóvil moderno. La pregunta es cómo integrarlos sin destruir el espíritu minimalista que definía al bocho. Si el diseño exterior del bocho eléctrico sería un delicado equilibrio entre pasado y futuro, el interior representaría un desafío aún mayor. El bocho original era famoso por su simplicidad absoluta. Dentro de la cabina no había pantallas, ni botones complejos, ni sistemas electrónicos avanzados.
Había un volante grande, un velocímetro central muy sencillo y algunos controles básicos para las luces y la ventilación. Todo estaba pensado para ser funcional, robusto y fácil de usar. Sin embargo, el automóvil moderno es muy diferente. Hoy en día, los conductores esperan conectividad con sus teléfonos, sistemas de navegación, asistentes digitales y una interfaz que permita controlar múltiples funciones del vehículo. Ignorar estas expectativas sería imposible si Volkswagen quisiera que un nuevo bocho eléctrico fuera competitivo en el mercado actual. Por eso, el interior de un bocho moderno tendría que reinterpretar la filosofía minimalista del original, pero adaptándola al lenguaje tecnológico del siglo XXI. Imaginemos abrir la puerta de este nuevo bocho eléctrico. Lo primero que llamaría la atención sería la sensación de amplitud. Gracias a la plataforma eléctrica, el piso del vehículo sería completamente plano, ya que la batería estaría ubicada debajo del suelo. Esto permitiría aprovechar mejor el espacio interior, ofreciendo más comodidad para los pasajeros sin aumentar demasiado el tamaño exterior del automóvil. El tablero probablemente mantendría un diseño limpio y horizontal, evitando la saturación de pantallas que muchos autos modernos presentan. En el centro del tablero podría haber una pantalla principal relativamente compacta, integrada de manera elegante en la superficie, encargada de gestionar el sistema multimedia, la navegación y las funciones del vehículo. Pero Volkswagen podría introducir un detalle muy interesante para conectar emocionalmente con el pasado. El panel de instrumentos digital podría incluir un modo visual inspirado en el velocímetro clásico del bocho. Al activar este modo, la pantalla podría mostrar gráficos retro que recuerden al diseño del modelo original, creando una experiencia nostálgica para los conductores que crecieron viendo o conduciendo esos autos. El volante también sería un elemento clave en esta reinterpretación. Podría mantener un diseño circular simple, evocando el estilo del bocho clásico, pero incorporando discretos controles táctiles para manejar el audio, la navegación y los sistemas de asistencia. Los materiales del interior también podrían reflejar una mezcla de tradición y modernidad. En lugar de utilizar acabados excesivamente sofisticados, Volkswagen podría optar por materiales duraderos, sostenibles y agradables al tacto. Incluso podrían incluir tejidos reciclados o materiales ecológicos, alineándose con la filosofía de sostenibilidad que muchos vehículos eléctricos buscan promover. Los asientos serían otro punto importante. El bocho original tenía asientos bastante simples, pero el modelo moderno probablemente ofrecería un mayor nivel de confort. Asientos ergonómicos, soporte lumbar ajustable y calefacción en las versiones superiores podrían ser características esperables. Pero más allá del confort, el interior también tendría que integrar tecnología avanzada de manera discreta. Sistemas de conectividad como Apple CarPlay o Android Auto serían prácticamente indispensables. También podrían incorporarse asistentes de conducción modernos, como control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y frenado automático de emergencia. Estos sistemas no solo mejorarían la experiencia de conducción, sino que también garantizarían que el vehículo cumpla con los estándares de seguridad actuales. Otro detalle interesante podría ser la iluminación ambiental. Muchos autos modernos utilizan iluminación LED interior para crear diferentes ambientes dentro de la cabina. En el caso del bocho eléctrico, Volkswagen podría utilizar tonos cálidos o configuraciones inspiradas en el diseño clásico del vehículo, reforzando esa mezcla entre nostalgia y modernidad. Incluso el sonido del vehículo podría recibir un tratamiento especial. Uno de los elementos más característicos del bocho original era el sonido del motor boxer refrigerado por aire. Un bocho eléctrico, naturalmente, sería mucho más silencioso. Sin embargo, Volkswagen podría diseñar un sistema de sonido artificial opcional que recreara sutilmente el carácter auditivo del modelo clásico, permitiendo al conductor experimentar una sensación familiar aunque el motor ya no funcione con gasolina. Todo esto permitiría que el interior del nuevo bocho mantuviera la esencia de simplicidad y cercanía que caracterizaba al modelo original, pero integrando las herramientas tecnológicas que los conductores modernos esperan encontrar en un automóvil actual. Pero incluso con un diseño atractivo y un interior bien pensado, hay un elemento que definiría realmente el carácter de este hipotético bocho eléctrico: su forma de moverse. Porque el bocho original no solo tenía un diseño especial, también tenía una forma muy particular de conducir. Su motor trasero, su peso ligero y su mecánica simple le daban una personalidad única en la carretera. Si Volkswagen quisiera recrear esa sensación en el siglo XXI, tendría que diseñar cuidadosamente la configuración mecánica del nuevo modelo. Y es precisamente ahí donde la tecnología eléctrica podría ofrecer algunas de las soluciones más interesantes. Si hay algo que definía al bocho original más allá de su apariencia, era su mecánica.
El pequeño motor boxer refrigerado por aire ubicado en la parte trasera no solo era una solución técnica ingeniosa para su época, también le daba al automóvil una personalidad única al conducirlo. El sonido característico del motor, la distribución del peso y su comportamiento en la carretera formaban parte esencial de la experiencia bochera. Por eso, si Volkswagen decidiera lanzar un bocho eléctrico hoy, uno de los retos más interesantes sería reinterpretar esa personalidad mecánica utilizando tecnología completamente distinta. En los autos eléctricos, el motor es mucho más compacto que un motor de combustión. Esto permite colocarlo prácticamente en cualquier lugar del vehículo. Muchos fabricantes colocan el motor en el eje delantero. Otros utilizan dos motores para crear tracción integral y algunos modelos deportivos incluso utilizan 3 o 4 motores para maximizar el rendimiento. Pero si Volkswagen quisiera rendir homenaje al bocho original, lo más lógico sería colocar el motor eléctrico en el eje trasero. Esta configuración no solo respetaría la herencia del modelo clásico, sino que también ofrecería varias ventajas dinámicas. Al colocar el motor atrás y la batería en el piso del vehículo, el centro de gravedad sería muy bajo y la distribución del peso estaría bien equilibrada, lo que mejoraría la estabilidad y la respuesta del automóvil. En cuanto a potencia, el nuevo bocho no necesitaría cifras exageradas para resultar emocionante. Uno de los errores comunes en el mercado actual es pensar que todos los autos eléctricos deben ser extremadamente potentes. Pero el bocho siempre fue un automóvil ligero y ágil, no una máquina de carreras. Una versión base del bocho eléctrico podría ofrecer entre 150 y 180 caballos de fuerza, más que suficiente para mover un vehículo compacto con gran rapidez. Para poner esto en perspectiva, el bocho clásico tenía alrededor de 40 o 50 caballos de fuerza, dependiendo de la versión, es decir, incluso la versión más modesta del bocho eléctrico sería varias veces más potente que el modelo original. Pero la verdadera diferencia estaría en el torque. Los motores eléctricos entregan su torque máximo prácticamente desde el momento en que se pisa el acelerador. Esto significa que incluso con una potencia moderada, el nuevo bocho podría ofrecer una aceleración sorprendentemente rápida. Es posible imaginar un bocho eléctrico capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 7 u 8 segundos, algo que habría parecido absolutamente impensable para el pequeño automóvil de mediados del siglo XX. Volkswagen también podría ofrecer versiones más deportivas del modelo. Una variante Bocho Sport o Bocho GT podría incorporar un motor más potente o incluso un sistema de doble motor para tracción total. En ese caso, la potencia podría superar fácilmente los 250 caballos de fuerza, transformando al pequeño bocho en un automóvil extremadamente ágil y divertido de conducir. Pero más allá de la potencia pura, el comportamiento dinámico del vehículo sería fundamental. Uno de los aspectos más curiosos del bocho original era su sensación de conducción. Debido a su motor trasero y su peso relativamente ligero, el automóvil tenía una personalidad muy particular en las curvas. A veces podía sentirse juguetón, incluso impredecible para conductores inexpertos, pero al mismo tiempo ofrecía una conexión muy directa entre el conductor y la máquina. El bocho eléctrico podría recuperar parte de esa sensación utilizando sistemas de control electrónico cuidadosamente calibrados. Los ingenieros podrían programar diferentes modos de conducción que alteren la respuesta del acelerador, la dirección y el control de tracción, permitiendo que el conductor experimente distintos estilos de manejo. Un modo Classic, por ejemplo, podría suavizar las ayudas electrónicas y ofrecer una conducción más cercana a la sensación mecánica de los autos tradicionales. Mientras tanto, un modo Sport podría ofrecer una respuesta más agresiva del motor eléctrico, aprovechando todo el torque disponible para ofrecer aceleraciones contundentes. Otro elemento interesante sería el peso total del vehículo. Los autos eléctricos suelen ser más pesados que los autos de combustión debido a la batería. Sin embargo, si Volkswagen diseñara el nuevo bocho como un automóvil compacto y eficiente, el peso podría mantenerse relativamente contenido. Esto sería crucial para preservar la agilidad que siempre caracterizó al modelo. Además, la ubicación de la batería en el piso ayudaría a mejorar el equilibrio del automóvil, reduciendo el balanceo en curvas y ofreciendo una conducción más estable a altas velocidades. Pero la potencia y el comportamiento dinámico son solo una parte de la ecuación. Uno de los factores más importantes en cualquier auto eléctrico es la autonomía, es decir, cuántos kilómetros puede recorrer antes de necesitar recargar su batería. Y para un automóvil urbano inspirado en el bocho original, la autonomía tendría que ser lo suficientemente práctica para el uso cotidiano sin convertir al vehículo en algo innecesariamente grande o costoso. En cualquier automóvil eléctrico moderno, la batería es uno de los elementos más importantes. No solo determina cuánta energía puede almacenar el vehículo, también influye en el peso, la autonomía, el costo final y la forma en que el automóvil se comporta en la carretera.
En el caso de un hipotético bocho eléctrico, la elección de la batería sería clave para mantener el equilibrio entre eficiencia, accesibilidad y practicidad. El bocho original nunca fue un automóvil pensado para recorrer enormes distancias a alta velocidad. Su filosofía siempre fue la movilidad cotidiana: ir al trabajo, transportar a la familia, moverse dentro de la ciudad o realizar viajes relativamente sencillos por carretera. Por eso, un bocho eléctrico moderno tampoco necesitaría una batería gigantesca, como la de algunos autos eléctricos de lujo. Una batería de entre 45 y 60 kWh podría ser suficiente para cumplir perfectamente con su propósito. Con esa capacidad energética, un bocho eléctrico podría ofrecer una autonomía aproximada de 300 a 420 km por carga, dependiendo del estilo de conducción, las condiciones del clima y el tipo de trayecto. Esta cifra sería más que suficiente para la mayoría de los conductores. De hecho, diversos estudios muestran que el conductor promedio recorre menos de 50 kilómetros al día. Esto significa que un bocho eléctrico podría pasar varios días sin necesidad de recargarse si se utiliza principalmente para trayectos urbanos. Además, los sistemas de carga actuales han evolucionado enormemente en los últimos años. En un cargador doméstico de corriente alterna, el bocho podría recargar completamente su batería durante la noche, algo que muchos propietarios de autos eléctricos ya consideran una de las mayores ventajas de este tipo de vehículos. En lugar de visitar una gasolinera, simplemente conectan el auto al llegar a casa, pero también sería importante que el bocho eléctrico pudiera aprovechar las redes de carga rápida que cada vez son más comunes en carreteras y estaciones de servicio. Utilizando cargadores de corriente continua de alta potencia, el vehículo podría recuperar aproximadamente el 80% de su batería en unos 25 o 30 minutos. Esto permitiría realizar viajes más largos con relativa facilidad, haciendo pausas breves durante el trayecto. La ubicación de la batería también influiría en la forma en que el vehículo se comporta en la carretera. En la mayoría de los autos eléctricos modernos, las baterías se colocan en el piso del vehículo, formando una especie de plataforma plana entre los ejes. Esto tiene dos efectos muy positivos. Primero, reduce el centro de gravedad del automóvil, lo que mejora la estabilidad y el manejo en curvas. Segundo, libera espacio en la cabina y en el maletero. En el caso del bocho eléctrico, esta disposición permitiría mantener el motor en la parte trasera sin comprometer el espacio interior. De hecho, el vehículo podría ofrecer dos compartimentos de carga: uno delantero, conocido como frunk en muchos autos eléctricos, y otro trasero más tradicional. Esto representaría una ventaja significativa frente al bocho original, que tenía un espacio de carga bastante limitado. También es probable que Volkswagen integrara sistemas avanzados de gestión de energía para maximizar la eficiencia del vehículo. Los autos eléctricos modernos pueden recuperar energía durante el frenado mediante un proceso conocido como frenado regenerativo. En lugar de desperdiciar la energía cinética al frenar, el motor eléctrico funciona como generador, devolviendo parte de esa energía a la batería. Esto significa que en conducción urbana, donde se frena con frecuencia, el bocho eléctrico podría extender ligeramente su autonomía gracias a este sistema. El conductor incluso podría elegir diferentes niveles de regeneración dependiendo de sus preferencias de manejo. Otro aspecto interesante sería la durabilidad de la batería. Una de las preocupaciones comunes entre quienes consideran comprar un auto eléctrico es cuánto tiempo durará la batería antes de necesitar reemplazo. Hoy en día, muchos fabricantes ofrecen garantías de 8 años o más para las baterías, y las pruebas han demostrado que estas pueden durar cientos de miles de kilómetros con una degradación relativamente baja. Esto significa que un bocho eléctrico podría mantenerse funcional durante muchos años, algo que encajaría perfectamente con la reputación de longevidad que el modelo original logró construir durante décadas. Pero incluso si el nuevo bocho tuviera un diseño atractivo, un interior bien pensado, una mecánica eficiente y una autonomía adecuada, todavía quedaría una pregunta importante por responder. ¿Para quién estaría diseñado este automóvil? Porque el bocho siempre fue más que un simple medio de transporte. Fue un auto que se adaptó a diferentes estilos de vida, a distintas culturas y a múltiples usos. Desde taxis hasta autos familiares, desde vehículos de trabajo hasta plataformas para modificaciones creativas. Si Volkswagen decidiera traerlo de vuelta, probablemente tendría que ofrecer más de una versión. Y eso nos lleva a imaginar cómo podría expandirse la familia del bocho en el mundo moderno, porque el nuevo bocho no necesariamente sería un solo modelo. Podría convertirse en toda una línea de vehículos inspirados en uno de los autos más famosos de la historia. Si algo demostró el bocho original a lo largo de su historia, es que su diseño tenía una capacidad extraordinaria para adaptarse. A pesar de ser un automóvil relativamente simple, fue utilizado para una enorme variedad de propósitos.
Fue taxi en ciudades como Ciudad de México durante décadas. Fue vehículo de trabajo para pequeños negocios. Fue automóvil familiar para millones de personas y también fue la base para innumerables modificaciones hechas por entusiastas alrededor del mundo. Ese carácter versátil podría convertirse en una de las mayores ventajas si Volkswagen decidiera traer de vuelta el Bocho en forma eléctrica. En lugar de lanzar un solo modelo, la marca podría construir toda una pequeña familia de vehículos inspirados en el diseño clásico del Bocho. La primera versión, naturalmente, sería el Bocho City. Este sería el modelo base, diseñado principalmente para uso urbano. Compacto, eficiente y relativamente accesible, el Bocho City podría convertirse en un vehículo ideal para desplazamientos diarios dentro de la ciudad. Su potencia moderada, su autonomía suficiente y su tamaño compacto lo harían fácil de conducir y estacionar en entornos urbanos cada vez más congestionados. Este modelo probablemente estaría orientado a jóvenes conductores, pequeñas familias o personas que buscan un vehículo eléctrico práctico, sin necesidad de dimensiones grandes o costos excesivos. Su filosofía recordaría mucho al espíritu original del Bocho, un automóvil pensado para la vida cotidiana. Pero Volkswagen también podría desarrollar una versión más enfocada en el rendimiento, el Bocho Sport. Este modelo podría incorporar un motor eléctrico más potente o incluso una configuración de doble motor para ofrecer tracción total. Con una potencia cercana a los 250 o incluso 300 caballos de fuerza, el Bocho Sport podría ofrecer una experiencia de conducción sorprendentemente dinámica. La aceleración sería rápida, la respuesta del acelerador inmediata y el comportamiento en curvas mucho más deportivo. Visualmente, esta versión podría incluir detalles distintivos como rines más grandes, suspensión ligeramente más baja, frenos más robustos y elementos aerodinámicos discretos que resalten su carácter deportivo sin alterar demasiado el diseño clásico del vehículo. Pero hay otra versión que probablemente entusiasmaría mucho a los fanáticos del Bocho clásico: el Bocho Baja. Desde los años 60 y 70, muchos entusiastas comenzaron a modificar sus bochos para convertirlos en vehículos todoterreno. Estos modelos, conocidos como Baja Box, se hicieron famosos en competiciones de rally y carreras en desiertos. Su diseño ligero y su motor trasero los hacían sorprendentemente capaces fuera del asfalto. Un Bocho Baja eléctrico podría recuperar ese espíritu aventurero. Podría incorporar una suspensión elevada, neumáticos todoterreno, protecciones inferiores y posiblemente incluso un sistema de tracción total mediante dos motores eléctricos. Esto lo convertiría en un pequeño vehículo ideal para exploraciones fuera de la ciudad o para aventuras en caminos difíciles. También podría existir una versión que rinda homenaje a uno de los aspectos más divertidos del Bocho clásico: el Bocho convertible. Durante décadas, Volkswagen ofreció versiones descapotables del Beetle que se volvieron extremadamente populares, especialmente en mercados como Estados Unidos y Europa. Un bocho eléctrico convertible podría convertirse en un vehículo recreativo muy atractivo, ideal para climas cálidos y paseos relajados. El techo podría ser de lona retráctil o incluso un sistema rígido desmontable, manteniendo la estética clásica del modelo mientras incorpora tecnología moderna. Además de estas versiones, Volkswagen podría explorar variantes especiales o ediciones limitadas que celebren diferentes etapas de la historia del bocho. Versiones con colores clásicos, detalles retro o configuraciones inspiradas en modelos históricos podrían atraer tanto a coleccionistas como a entusiastas de la marca. Todo esto permitiría que el nuevo Bocho no fuera simplemente un vehículo nostálgico, sino una plataforma flexible capaz de adaptarse a diferentes estilos de vida. Sin embargo, hay un aspecto fundamental que determinaría si este proyecto tendría éxito o no en el mundo real: el precio. Porque uno de los motivos principales por los que el Bocho original se volvió tan popular fue su accesibilidad. Era un automóvil que muchas personas podían permitirse comprar. Si Volkswagen quisiera capturar ese mismo espíritu en el siglo XXI, el nuevo bocho eléctrico tendría que encontrar un equilibrio muy delicado entre tecnología moderna y costo razonable. Si hay un elemento que definió al bocho durante gran parte de su historia, fue su accesibilidad. El Volkswagen Sedán no era un automóvil exclusivo, ni estaba diseñado para competir con vehículos de lujo. Su propósito siempre fue mucho más simple y al mismo tiempo mucho más ambicioso: ofrecer movilidad confiable a la mayor cantidad de personas posible. Durante décadas, ese objetivo se cumplió con enorme éxito. En muchos países, el bocho fue el primer automóvil que una familia podía permitirse comprar. Su mecánica simple lo hacía relativamente económico de producir y también barato de mantener. Las reparaciones podían realizarse con herramientas básicas, las piezas eran accesibles y su consumo de combustible era moderado para los estándares de su época.
Sin embargo, el panorama actual de la industria automotriz es muy diferente. Los autos modernos están cargados de tecnología, sistemas de seguridad, electrónica avanzada y materiales más sofisticados. Todo esto eleva inevitablemente el costo de fabricación. A esto se suma el hecho de que los vehículos eléctricos, aunque cada vez más comunes, todavía requieren baterías que representan una parte importante del costo total del automóvil. Por eso, si Volkswagen decidiera lanzar un bocho eléctrico hoy, el precio sería uno de los factores más delicados del proyecto. Para entender cómo podría posicionarse este vehículo, es útil observar el mercado actual de autos eléctricos compactos. Muchos modelos eléctricos de entrada tienen precios que oscilan entre los $25,000 y $40,000, dependiendo del tamaño de la batería, la potencia y el nivel de equipamiento. Si Volkswagen quisiera mantener la filosofía del bocho como automóvil accesible, probablemente tendría que situarlo en la parte inferior de ese rango. Un precio inicial cercano a los $25,000 o $28,000 podría convertir al bocho eléctrico en uno de los modelos más atractivos dentro del segmento de autos eléctricos compactos. Por supuesto, las versiones más equipadas o deportivas podrían superar fácilmente los $35,000, especialmente si incorporan motores más potentes, baterías de mayor capacidad o equipamiento tecnológico adicional. Pero lo importante sería que el modelo base mantuviera un precio relativamente accesible. Además del precio de compra, también sería importante considerar el costo de uso. Los autos eléctricos tienen una ventaja clara en este aspecto. Al no utilizar gasolina, los gastos de energía suelen ser significativamente menores, especialmente si el vehículo se recarga en casa durante la noche. También tienen menos piezas móviles que un motor de combustión tradicional, lo que reduce los costos de mantenimiento a largo plazo. Esto significa que, aunque el precio inicial del bocho eléctrico pudiera ser más alto que el del bocho clásico en su momento, el costo total de propiedad podría ser bastante competitivo a lo largo de los años. Otro factor que podría influir en el precio final son los incentivos gubernamentales. En muchos países, los gobiernos ofrecen subsidios o beneficios fiscales para fomentar la compra de vehículos eléctricos. Estos incentivos pueden reducir significativamente el costo real para el consumidor, haciendo que un automóvil eléctrico resulte mucho más accesible. Pero incluso más allá del precio, hay otro elemento que podría jugar un papel crucial en el éxito de un nuevo bocho: su impacto cultural. El bocho no fue simplemente un producto exitoso. Fue un automóvil que logró integrarse profundamente en la vida cotidiana de millones de personas. Se convirtió en un símbolo de movilidad accesible, en un ícono de diseño y en un vehículo que trascendió generaciones. Si Volkswagen decidiera traerlo de vuelta, no solo estaría lanzando un nuevo automóvil, estaría reactivando uno de los nombres más poderosos en la historia del automóvil. La pregunta es si ese nombre todavía tiene la fuerza suficiente para conquistar a una nueva generación de conductores, y para responder a esa pregunta debemos observar algo que el bocho siempre tuvo de manera muy especial: su conexión con la cultura popular. Porque más allá de motores, baterías o diseño, el bocho siempre fue algo más que un automóvil, fue parte de la vida de las personas. Cuando se habla del bocho, es fácil pensar únicamente en su diseño, su motor o su mecánica. Pero la verdadera razón por la que este automóvil se convirtió en una leyenda mundial va mucho más allá de sus características técnicas. El bocho logró algo que muy pocos autos en la historia han conseguido: convertirse en parte de la cultura popular. A lo largo de más de 6 décadas de producción, el bocho no solo transportó personas de un lugar a otro, fue testigo de historias familiares, de viajes, de trabajos, de aventuras y de momentos cotidianos que se repitieron millones de veces en distintas partes del planeta. Para muchas personas, el bocho no era simplemente un medio de transporte, era un miembro más de la familia. En países como México, el bocho alcanzó un nivel de presencia casi imposible de imaginar hoy en día. Durante años fue uno de los automóviles más comunes en las calles. Era taxi, auto familiar, vehículo de reparto y también el primer automóvil que muchos conductores aprendían a manejar. Su mecánica simple permitía que prácticamente cualquier mecánico pudiera repararlo, y su resistencia lo hacía capaz de soportar años de uso intenso. Esa combinación de simplicidad y durabilidad creó algo muy especial: una comunidad enorme de propietarios y entusiastas. A lo largo del tiempo, miles de personas comenzaron a modificar sus bochos, personalizarlos, restaurarlos o transformarlos en proyectos únicos. Algunos los convertían en autos deportivos, otros en vehículos todoterreno estilo Baja Bug, y otros simplemente los mantenían funcionando como parte de una tradición familiar. El bocho también encontró su lugar en el cine y en la cultura popular global. Uno de los ejemplos más famosos es el personaje de Herbie, el pequeño Volkswagen blanco con franjas de carreras que protagonizó varias películas y que convirtió al Beetle en una estrella internacional.
Aquella representación ayudó a reforzar la imagen del bocho como un automóvil simpático, cercano y lleno de personalidad. Pero incluso más allá de Hollywood, el bocho se convirtió en símbolo de algo más profundo: la movilidad accesible. Representaba la idea de que un automóvil no tenía que ser complejo ni costoso para cumplir su función. Era un recordatorio de que el diseño inteligente y la ingeniería eficiente podían crear algo verdaderamente duradero. Cuando Volkswagen anunció el final de la producción del bocho en 2003, muchas personas sintieron que se cerraba un capítulo muy importante de la historia automotriz. El último bocho salió de la línea de ensamblaje en Puebla, rodeado de una enorme atención mediática y emocional. Era el final de un automóvil que había acompañado a varias generaciones. Sin embargo, el bocho nunca desapareció realmente. Aún hoy, más de 20 años después del final de su producción, miles de bochos siguen circulando por las calles del mundo. Algunos están cuidadosamente restaurados, otros siguen funcionando como autos cotidianos y muchos se conservan como piezas de colección. Esta persistencia demuestra algo muy importante. El bocho no es simplemente un automóvil antiguo, es una idea que sigue viva. Y precisamente por eso la posibilidad de un bocho eléctrico genera tanta curiosidad. Porque no se trataría solo de lanzar un nuevo modelo al mercado. Sería la reactivación de una historia que nunca terminó del todo. La nostalgia por el bocho sigue presente en muchas personas que crecieron viéndolo en las calles o conduciéndolo. Pero al mismo tiempo, una nueva generación de conductores está descubriendo los autos eléctricos como una alternativa moderna, silenciosa y eficiente. Si Volkswagen lograra combinar esos dos mundos, la nostalgia del bocho clásico y la tecnología del futuro, podría crear algo muy poderoso. Un automóvil que conecte pasado y futuro. Un vehículo que no solo sea eficiente y moderno, sino también emocionalmente significativo. Porque al final, los autos que realmente dejan huella en la historia no son necesariamente los más rápidos o los más lujosos. Son aquellos que logran formar parte de la vida de las personas. Y eso es exactamente lo que el bocho logró hacer durante más de 60 años. Pero todavía queda una última pregunta por responder. Después de todo lo que hemos imaginado, diseño, tecnología, mecánica, autonomía y cultura, ¿es realmente posible que Volkswagen decida algún día traer de vuelta al bocho? Después de imaginar cómo sería el diseño, la tecnología, el interior y la mecánica de un bocho eléctrico moderno, surge una pregunta inevitable. ¿Es realmente posible que Volkswagen decida traer de vuelta este automóvil en el futuro? A primera vista podría parecer una idea demasiado nostálgica. Después de todo, la industria automotriz actual está llena de nuevos modelos eléctricos, SUVs y tecnologías digitales que apuntan hacia el futuro. Pero si observamos lo que ha ocurrido en los últimos años dentro del propio grupo Volkswagen, la posibilidad de revivir íconos históricos ya no parece tan lejana. Uno de los ejemplos más claros es la Volkswagen ID Boss, la reinterpretación moderna y completamente eléctrica de la legendaria Combi. Durante décadas, la Combi fue uno de los vehículos más queridos de la marca, asociada con libertad, viajes y cultura juvenil. Cuando Volkswagen anunció que traería de vuelta ese modelo en forma eléctrica, muchos pensaron que sería simplemente un ejercicio de marketing. Sin embargo, el resultado fue algo mucho más interesante. La ID Boss logró capturar el espíritu visual y emocional de la Combi original, pero utilizando tecnología completamente moderna. El vehículo mantiene elementos de diseño clásicos, como la silueta característica y los colores contrastantes, pero al mismo tiempo incorpora la plataforma eléctrica, la conectividad digital y los sistemas de seguridad actuales. Este precedente demuestra que Volkswagen está dispuesto a reinterpretar sus modelos más icónicos para la era eléctrica. Y si hay un automóvil que merece ese tratamiento, es precisamente el bocho. El Volkswagen Beetle fue durante décadas uno de los autos más vendidos en la historia del automóvil. Se produjeron más de 21 millones de unidades, una cifra impresionante que refleja el impacto global que tuvo este pequeño vehículo. Incluso después del final de su producción, el nombre Beetle siguió siendo reconocido en todo el mundo. Volkswagen ya intentó reinterpretarlo en el pasado con el New Beetle, lanzado en 1997. Ese modelo buscaba recuperar el diseño redondeado del bocho original, pero adaptándolo a la estética moderna de finales del siglo XX. Más tarde, en 2011, apareció una nueva generación del Beetle con un diseño más deportivo y masculino. Sin embargo, ambos modelos eran reinterpretaciones parciales, conservaban el nombre y algunos elementos visuales, pero en esencia eran automóviles muy distintos al bocho original. La electrificación podría cambiar eso. Los autos eléctricos ofrecen una libertad de diseño que no existía cuando se desarrollaron los Beetle modernos.
Al eliminar muchos componentes mecánicos tradicionales, los ingenieros tienen más flexibilidad para recuperar proporciones clásicas sin sacrificar eficiencia o seguridad. Esto significa que un bocho eléctrico podría ser mucho más fiel al espíritu del modelo original que cualquier reinterpretación anterior. Además, el momento histórico parece adecuado. La industria automotriz está en medio de una transición profunda y muchos fabricantes están buscando formas de diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo. En ese contexto, recuperar un nombre tan poderoso como Bocho o Beetle podría ser una estrategia muy interesante. Un automóvil eléctrico compacto con diseño retro, inspirado en uno de los modelos más famosos de la historia, tendría un enorme potencial mediático y emocional. Podría atraer tanto a quienes sienten nostalgia por el bocho clásico, como a nuevas generaciones que buscan vehículos eléctricos con personalidad. También existe un factor geográfico importante. Si Volkswagen decidiera lanzar un bocho eléctrico, es muy probable que México tuviera un papel fundamental en su historia. La planta de Puebla fue el último hogar del bocho clásico y sigue siendo una de las instalaciones más importantes de Volkswagen fuera de Alemania. Durante décadas, esa fábrica produjo millones de unidades que terminaron en distintos mercados alrededor del mundo. Imaginar que el nuevo bocho eléctrico pudiera tener alguna conexión con esa historia sería un homenaje poderoso a la relación entre México y este automóvil. Por supuesto, traer de vuelta al bocho también implicaría desafíos. El mercado automotriz actual está dominado por SUVs y vehículos cada vez más grandes. Un automóvil compacto tendría que competir en un entorno donde muchos compradores buscan espacio y versatilidad. Pero también existe una tendencia creciente hacia autos urbanos más eficientes. Las ciudades están cada vez más congestionadas, el estacionamiento es limitado y la movilidad sostenible se ha convertido en una prioridad en muchas partes del mundo. En ese contexto, un bocho eléctrico compacto podría encontrar su lugar perfectamente. Un automóvil pequeño, eficiente, con personalidad y con una historia poderosa detrás. Y aunque hoy todo esto siga siendo una hipótesis, lo cierto es que la historia del automóvil está llena de regresos inesperados. Modelos que parecían olvidados han vuelto en nuevas formas, adaptados a los tiempos modernos. Quizá algún día Volkswagen decida hacer lo mismo con el bocho. Quizá algún día volvamos a ver esa silueta redondeada recorriendo las calles, esta vez impulsada por electricidad en lugar de gasolina. Y si eso ocurre, no será solo el regreso de un automóvil, será el regreso de una de las leyendas más grandes que haya conocido el mundo del automóvil. El bocho fue mucho más que un vehículo. Fue el primer auto de millones de personas, el compañero de incontables viajes y un símbolo de movilidad accesible en todo el mundo. Aunque su producción terminó hace más de 20 años, su legado sigue vivo en las calles, en los garajes y en la memoria de quienes alguna vez condujeron uno. Imaginar cómo sería un bocho eléctrico es también imaginar cómo los íconos del pasado pueden adaptarse al futuro sin perder su esencia. Tal vez el mundo haya cambiado, tal vez los motores ya no funcionen con gasolina, pero algunas ideas son demasiado poderosas para desaparecer, y el bocho es una de ellas. Si te gustó este viaje por el pasado, el presente y el posible futuro del bocho, no olvides suscribirte al canal, porque aquí seguimos explorando las historias más fascinantes del mundo automotriz.